Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, si nos damos cuenta, el Señor en su pedagogía quiere que cada día de esta Cuaresma su palabra ilumine cada uno de los rincones oscuros de nuestra alma, para que llenos de la luz de su Espíritu descubramos la urgencia que tenemos de convertirnos, de ir sacando esas fragilidades que no nos permiten ser criaturas nuevas, imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. El texto del Evangelio de este martes pretende hacernos ver la necesidad del perdón. Para la ocasión, una vez más, es Pedro quien toma la iniciativa y se convierte en el interlocutor de Jesús. Notemos que a Pedro ya le ha calado la enseñanza del Señor sobre el perdón y ya sabe que el Padre nos perdona de la misma manera que nosotros perdonamos. El diálogo de Pedro con Jesús inicia con la pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? La pregunta tenía una razón de ser y era el ambiente que existía a favor de la venganza sin límites, implantado desde ese misterioso personaje del Antiguo Testamento llamado Lamec, que nos presenta el capítulo 4 del Génesis, quien lleno de arrogancia decía: Caín será vengado 7 veces, mientras que Lamec lo será 77. Jesús responde que hay que perdonarnos 7 veces, ni siquiera 77, como decía Lamec respecto al odio que él sentía, a la venganza, sino 70 veces 7, es decir, que a la venganza desproporcionada de Lamec, él contrapone el perdón ilimitado, dilatando los límites del perdón hasta el infinito. Pues es de esta manera como el Padre Celestial nos perdona nuestros pecados, de manera ilimitada, pues, a decir verdad, es la forma como nosotros pecamos, sin límites, sin proporciones, sin vergüenza y hasta con desfachatez. Solo perdonando de esta manera podemos ser identificados como hijos de Dios. En la pregunta Pedro coloca un límite, quizá a su parecer un poco exagerado, pero la respuesta de Jesús hace entender que el perdón de un hijo de Dios y de uno de sus discípulos, como ya dijimos, debe ser ilimitado. Como un modo pedagógico para que podamos profundizar su enseñanza, el Señor cuenta una parábola en la que aparece el contraste entre la misericordia de un rey que perdona a uno de sus siervos una deuda incalculable en su magnitud e impagable en la realidad, pues 10,000 talentos era una suma desproporcionada. Serían hoy unos 360,000 kilos de oro, cifra que quizás solamente el rey podría poseer y que tal vez el siervo jamás habría podido pagar, si se tiene en cuenta que para poderse ganar solo un talento se hubiese necesitado trabajar durante 6,000 jornadas, más o menos 16 años, solo un talento, por lo que no habría alcanzado a pagar durante toda su vida. El siervo suplica entonces y le promete que le va a pagar todo, aun cuando sabe que esto que está diciendo es mentira. Sin embargo, el rey se llena de compasión, le perdona la deuda. Es como vemos un rey exageradamente bueno, pues la grandeza de su corazón y la bondad de su alma supera y con creces aquella ilimitada deuda. De un lado entendemos que la desproporcionada deuda es una pálida idea de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Como dice San Pablo, nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros. Sí, es que todo lo necesario para ser felices lo tenemos, unido además al amor infinito que Dios siente por nosotros. Y de otra parte, su actitud es el reflejo de la misericordia desbordante con la que nos perdona siempre. Pero esa misericordia infinita se encuentra desafortunadamente con la dureza de nuestro corazón, pues continúa la parábola contándonos que nada más a la salida del palacio del rey, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, aproximadamente unos 3 meses de trabajo, una cifra pues mínima si la comparamos con la deuda que le acababan de perdonar. Sin embargo, la reacción irónicamente es muy cruel. Lo agarró y ahogándole le decía: págame lo que me debes. Y a pesar de que el compañero use exactamente las mismas palabras que él acaba de usar con el rey, no quiso perdonarlo, sino que se fue y le echó a la cárcel hasta que pagase lo que debía. El mensaje es claro, pues muestra la desproporción inmensa entre la misericordia que Dios tiene con nosotros, perdonándonos, y la dureza de nuestros corazones que mostramos a los demás no perdonándolos. Cuando el rey se entera, llama al siervo y le dice: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero como yo me compadezco
compadecía de ti y lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Definitivamente es la manera como Dios me perdona, la medida de cómo yo debo perdonar. Es una necesidad para mantener la vida y la fraternidad, perdonar de corazón al hermano. Que el Señor suscite esta fuerza maravillosa de su amor en estos momentos de guerra, de división. Que el Señor nos dé a nosotros como cristianos esa capacidad de saber sembrar la paz a través del perdón. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. El perdón debe nacer del corazón, porque el perdón es la disculpa, más el amor. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.